Amigos y amigas, tenemos este caso muy importante de Pereira versus Sessions de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es un caso reciente que afectará tal vez a miles de personas, tal vez a cientos de miles de personas, sobre todo en casos de la cancelación de la deportación, como vimos en el segmento anterior de Florencio Mejía. Este caso dice que si una orden de comparecer en corte no tiene fecha ni lugar de la corte, es inválido. Esto va a permitir, como explica mi socio Ray Fasano a continuación, que mucha gente que anteriormente pensaba que no calificaba para el caso, por ejemplo, de la cancelación de la deportación o de los 10 años, que es la misma cosa, ahora sí califica. Porque antes teníamos este stop time rule que decía que cuando le entregaron a la persona su orden de comparecer en corte, ahí se cortó el tiempo en este país. Entonces mucha gente no tenía 10 años todavía. Pero ahora, mucha gente que pensaba que no tenía 10 años anteriormente, si esa orden de comparecer en corte no fue válida, todo el tiempo que ha pasado desde entonces hasta el día de hoy cuenta y la persona calificará para la cancelación de la deportación, porque tiene ya mucho más de 10 años en este país. Veamos a mi socio Ray Fasano, que nos explica un poco más en detalle este caso importantísimo de Pereira versus Sessions. Hi everybody, I'm Ray Fasano from the law offices of Human, Matteo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Human, Matteo y Fasano. En las últimas 3 semanas hemos visto una revolución completa en las cortes de inmigración. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó en un caso reciente que si a usted alguna vez le dieron una orden de comparecer en corte de inmigración para ver a un juez y esa orden de comparecer en corte no incluye la fecha o el lugar o la hora de su audiencia en la corte y después usted fue deportado, esa orden de deportación ahora es nula. Es como que nunca hubiera tomado lugar. ¿Y por qué? Porque esta notificación para que usted comparezca en corte fue defectuosa. Esta es una orden de comparecer en corte. Y aquí alegan cómo ingresó usted a Estados Unidos. Incluye su nombre, su fecha de nacimiento y el número de inmigrante que le asigna a usted el Departamento de Inmigración. En este caso dice, usted es un inmigrante que ingresó a Estados Unidos sin ser admitido o admitido bajo palabra. Y la mayoría de personas que ingresan, entre comillas, ilegalmente, tienen este cargo de que ingresaron sin ser admitidos legalmente a Estados Unidos, por supuesto. Y también dice, usted no es un nacional originario de Estados Unidos. Y después dice de qué país es originario o nacional usted. En este caso, esta persona es del Ecuador y es un ciudadano del Ecuador. Y aquí dice también, usted llegó a Estados Unidos en una fecha desconocida a un lugar desconocido, porque el Departamento de Inmigración no tenía la seguridad de cuándo ingresó usted a Estados Unidos, entonces pusieron lugar desconocido, fecha desconocida. Y cuando dice que usted no fue admitido, eso significa que usted ingresó sin el permiso de Estados Unidos. Y después de las alegaciones que están arriba, hay los cargos y ahí explican por qué, según ellos, usted debería ser deportado de Estados Unidos. Now, this is the part that's very important. Ahora, la parte más importante está aquí al pie del documento, acá abajo, y dice, you are ordered. A usted se le ordena que comparezca delante del juez de inmigración en la Corte de Inmigración. Y aquí está lo más importante. Y no aparece ni el lugar ni la fecha. Aquí dice on, o sea, en una fecha a ser determinada, en un lugar a ser determinado. ¿Por qué es esto importante? Este documento es importantísimo porque le está diciendo a usted cuándo tiene que presentarse en la corte y dónde para que usted pueda explicarle al juez por qué usted no debe ser deportado de Estados Unidos. Pero en esta notificación no le dice cuándo tiene que estar usted ahí ni a qué hora. Entonces usted no sabe qué día tiene que presentarse ni a qué hora para ver al juez. Esta es una notificación defectuosa. Y lo que significa esto es que el juez de inmigración nunca adquirió lo que se llama jurisdicción. Nunca tuvo la autoridad para deportarlo a usted, porque ese juez nunca tuvo jurisdicción sobre usted. Yo he hecho este argumento durante muchísimos años. La jurisdicción no es algo que se puede estipular y un juez no puede renunciar a la jurisdicción. La jurisdicción ya sea está ahí o no está ahí. Entonces, si un juez no adquiere jurisdicción sobre una persona, ese juez jamás puede deportar a esa persona. Ahora, ¿qué significa esto para usted? Si usted alguna vez, en cualquier momento en el pasado, tuvo contacto con inmigración, ya sea en la frontera
frontera o en un bus o en un tren, en el trabajo, en cualquier lugar, y le soltaron bajo fianza, digamos, a usted, y usted nunca fue a la corte y siempre ha tenido miedo de averiguar qué pasó con usted porque cree que a lo mejor tiene una orden de deportación, venga a vernos lo antes posible. Yo estoy dispuesto a apostarle a usted que nunca le dieron la fecha ni el lugar de la corte. Y si ese es el caso, vamos a hacer que cierren el caso en contra de usted. Y ahí el caso comienza como que nunca tuvo lugar en el pasado. Es como que nunca le dieron a usted esta notificación. Entonces, si usted tiene más de 10 años viviendo en Estados Unidos, ha pagado sus impuestos y no tiene delitos serios en su récord y tiene hijos menores de 21 años que sufrirían si usted fuese deportado, podemos hacer el caso de la cancelación de la deportación. Entonces, ¿por qué estoy mencionando estos casos en los cuales no se especificó ni el lugar ni la fecha de la corte? Porque es muy posible que aunque usted haya tenido un problema anterior con inmigración, que igual usted califique ahora para la cancelación de la deportación en el caso de los 10 años en un caso nuevo. Esta es una gran noticia. Aquí tengo una cantidad de 250 órdenes de los jueces de inmigración de casos aprobados de la cancelación de la deportación entre septiembre del 2017 hasta junio del 2018. Esta es una cantidad increíble de gente que ha ganado el caso de la cancelación de la deportación con nosotros. Y queremos hacer esto para usted. Entonces, les recuerdo que si alguna vez han tenido en el pasado contacto con inmigración, vengan a vernos lo antes posible. Entonces, si usted o alguien que usted conoce ya ha consultado con nosotros o ya tuvo un problema anterior con inmigración, con la Corte de Inmigración, llámenos, vengan lo antes posible a Yuma, Madeo y Fasano, porque ellos van a poder cancelar la orden de deportación previa en contra suyo. Esto es una noticia increíble, una noticia tremenda que nadie podía haber previsto, bueno, con la excepción de mi persona, porque yo vengo haciendo ese argumento durante muchísimos años. Yo siempre he argumentado que una notificación de comparecer en corte sin fecha y sin lugar es defectuosa. Entonces, para resumir, si usted tiene algún problema anterior con inmigración, una deportación o lo que sea, venga lo antes posible, tomaremos sus huellas, obtendremos su récord y estoy dispuesto a apostarle a usted que lograremos reabrir su caso para después cerrarlo con el juez de la Corte de Inmigración porque su orden de comparecer en corte fue defectuosa. Muchísimas gracias. Thank you.